Muy buenas tardes, mi nombre es Gelir Gudiel Santizo Castañeda. El contenido del presente video es del curso de Derecho Civil 1 de la sección C, tercer ciclo de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, campus Huehuetenango. En esta ocasión tengo el agrado de compartir todo lo relacionado al derecho de alimentos regulado en el Código Civil, contemplado en el artículo 278 al 292. Y también voy a exponer acerca de la definición de número 2, el origen, número 3, las formas de otorgarse, número 4, personas obligadas a prestar estos derechos, número 5, personas con derechos a recibirlo, número 6, documentos en los que puede constituirse este derecho, número 7, la suspensión del derecho de alimentos. Número 8, extinción del derecho de alimentos. También voy a hablar acerca de lo que es el patrimonio familiar, que está regulado en el artículo 352 al 358 del Código Civil. Voy a hablar también acerca de la definición. Vamos a hablar también acerca de el origen. Vamos a hablar de las formas de constituirse, bienes sobre los que puede constituirse este derecho, requisitos para su constitución, los bienes que lo pueden constituir, número 7, el destino del patrimonio familiar y por último la extinción del patrimonio familiar. Bueno, en cuanto al derecho de alimentos, este está regulado en el artículo 278 del Código Civil y lo define como la definición de alimentos que comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando éste es menor de edad. También se considera desde el punto de vista de su obligatoriedad. Plianol Ripert describe que se califica como alimentista la obligación impuesta a una persona de suministrar a otra los socorros necesarios para su subsistencia. Como lo mencionábamos con anterioridad, abarcan lo que es el sustento, alimentación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción. Número 2, el origen. El origen de estos dentro del derecho civil se remonta a la necesidad humana de la subsistencia y se ha desarrollado a lo largo de la historia. La obligación de proporcionar los alimentos surge de las relaciones familiares, como el parentesco consanguíneo, el matrimonio o el divorcio. Este derecho es fundamental para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas en situaciones de necesidad. Número 3, formas de otorgarse. En este aspecto vamos a encontrar 6 formas de otorgarse. La número 1 sería de carácter personal. Este derecho es personal, que significa que se establece entre personas específicas, por ejemplo, entre padres e hijos o entre cónyuges. Número 2, reciprocidad. El deber de proporcionarlos debe ser recíproco entre los cónyuges, por ejemplo, durante el matrimonio o después de la separación o el divorcio, disolución o separación. También puede existir la reciprocidad entre los padres y los hijos. Número 3, irrenunciabilidad. El derecho de alimentos no puede ser renunciable, ni por los que tienen la obligación de proporcionarlo, ni por quien tiene derecho a recibirlo. Esto asegura que las necesidades básicas de los beneficiarios sean siempre consideradas. Número 4, la proporcionalidad. La obligación alimentaria debe ser proporcional, es decir, a las necesidades del beneficiario y a las posibilidades económicas del obligado, o sea, al papá.
de los niños. Esto implica que se debe de ajustar de alguna forma equitativa y justa para que sea adecuada a cada caso. Número 5. Determinación judicial. En caso de desacuerdo por ambas partes acerca de la forma o el cumplimiento de la obligación de esta, el Código Civil establece que la determinación final deberá ser realizada por un juez, esto garantizando que se resuelvan los conflictos de manera imparcial y conforme a la ley. Número 6. Indivisibilidad. La obligación de proporcionarlos es indivisible, es decir, no puede ser fragmentada o separada. Esto significa que la persona que tiene la obligación de cumplirla debe cumplirla en su totalidad, no por partes. Número 4. Las personas obligadas a prestarlos. Según el artículo 283 del Código Civil, las personas obligadas a proporcionarlo son aquellos que están obligados recíprocamente a dar alimentos, los cónyuges, los ascendientes, los hermanos. Cuando el padre, por circunstancias personales y pecuniarias, no estuviere en posibilidades de proporcionarlos a los hijos y a la madre, y que tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas por todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. El artículo 284 del Código Civil establece que cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellos el pago en cantidad proporcional a su causal respectiva. En caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez podrá decretar que uno o varios de los obligados los preste provisionalmente, sin perjuicio de que pueda reclamarse de los demás la parte que le corresponde. El artículo 285 establece que cuando dos o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentado por una misma persona y ésta no tuviera fortuna amplia para poder abarcar a todos, los prestará de la siguiente manera. Primero, a su cónyuge. Dos, a los descendientes del grado más próximo. Tres, a los ascendientes también del grado más próximo. Y cuatro, a los hermanos. Si los alimentistas concurrentes fueren el cónyuge o varios hijos sujetos a la patria potestad, el juez, atendiendo a las necesidades de uno y otros, determinará la preferencia o la distribución. Número 5. Personas con derecho a recibirlos. Son los hijos menores de edad o mayores de edad que tengan discapacidad y que dependan económicamente de sus padres, cónyuges en proceso de separación o de divorcio, que no sean autosuficientes. Otros familiares también que puedan comprobar la dependencia económica respecto a un familiar obligado. En este caso es importante destacar que la pensión alimenticia no se puede solicitar desde que nació el niño o niña, sino que se fija a partir del momento en que se solicita. Número 6. Documentos en los que puede constituirse este derecho. Certificado de nacimiento de cada hijo o hija para quien se solicita la pensión alimenticia. Certificado de matrimonio original y reciente en el caso de que la mujer estuviese casada. La dirección exacta del demandado, o sea, el papá de los niños. Constancia de ingresos del demandado. Un presupuesto que detalle los gastos mensuales, por ejemplo, alimentos, vestuario, educación, salud, entre otros. El monto que la persona o la madre solicita, siempre y cuando se adecue a la capacidad del demandado. El DPI de la persona que solicita, pues en ese caso se establecen esos documentos, pues son esenciales para demostrar la necesidad de la pensión alimenticia y también la capacidad del demandado de proveerla. Esta solicitud asume un proceso judicial y es a través de una demanda en los tribunales competentes.
Eh, También nace de la necesidad de demostrar las necesidades de las partes, la necesidad del demandante, la capacidad del demandado, a través de audiencias y presentación de pruebas. En este caso, el juez determinará la procedencia y el monto de la pensión alimenticia, buscando siempre, obviamente, proteger los intereses del beneficiario. Número 7, la suspensión del derecho de alimentos. Em, el cambio de custodia o guarda de los hijos, si los menores pasan a estar bajo la custodia del progenitor que antes pagaba la pensión, se puede solicitar la suspensión de la obligación, abandono o incumplimiento del alimentista cuando el beneficiario no requiere la pensión por estar bajo cuidado de otra persona o por abandono de la obligación por parte del receptor, modificación de las necesidades o capacidades económicas, cambios significativos en la situación financiera del obligado, o en las necesidades del beneficiario. Estas pueden justificar la suspensión, modificación o reducción de la pensión. Número 8, extinción del derecho de alimentos. Eh, Esto está regulado en el artículo 269 del Código Civil. Cesará la obligación de dar alimentos por las siguientes razones. Número 1, por la muerte del alimentista. Número 2, cuando la persona que proporciona los alimentos se ve en la imposibilidad de continuarlos prestando, o cuando termina la necesidad del que los recibía. Número 3, en el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. 4, cuando la necesidad de alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista. Mientras subsistan estas causas, y 5, si los hijos menores se casaren sin consentimiento de los padres. Em, en conclusión, haciendo un resumen y también un comentario personal acerca de este derecho de alimentos y de la obligación del mismo, yo podría concluir en que todos los ascendientes em, que nacen un matrimonio tienen el derecho de percibir estos alimentos. Em, Uno de los principales problemas entre parejas surge cuando el matrimonio se modifica o se disuelve a través de la separación o del divorcio. Muchas madres pelean el derecho de alimentos de sus hijos, pero en la mayoría de casos nunca contemplan la proporcionalidad o la capacidad del demandado, como lo establece la ley, ¿verdad? En este caso podemos observar diversas situaciones en nuestra sociedad que se dan a través de conflictos. Normalmente son las madres, en su gran mayoría, las que pelean la pensión alimenticia y normalmente son exageradas, eh, y no se adecúan al salario de vengado del padre. En este caso, la ley establece que debe ser proporcional, es decir, que sea de acuerdo a la necesidad del niño o niños, y a la capacidad que tenga el demandado, o sea, el padre. Siempre garantizando el interés superior del niño. En este caso, no se niega la obligación de proporcionar los alimentos a los niños o a adolescentes menores de 18 años. Es decir, a partir de que estos cumplen su mayoría de edad, o sea, 18 años, a partir de ahí estos dejan de gozar el derecho de pensión de alimentos. En el caso de las madres, en el Código Civil, en artículo 169, establece la pensión a la mujer. Establece que la mujer inculpable gozará de la pensión alimenticia, a la que se refiere el inciso 3 del artículo 163, el cual dice que la pensión se deberá pagar del marido hacia la mujer
si ésta no tiene rentas propias que basten para cubrir sus necesidades. Em, Muchas veces, aunque las tengan, aún así pelean eh, el salario del marido. Nunca toman en cuenta las necesidades o la capacidad del cónyuge. También se establece que la mujer gozará de esta pensión siempre y cuando ésta no contraiga nuevo matrimonio. Es decir, eh, si la mujer contrae nuevo matrimonio, pues pierde ese derecho. Un hombre también puede pelear una pensión alimenticia, aunque parezca increíble, siempre y cuando el marido sea el cónyuge inculpable, puede pelear este derecho. La ley establece que tiene el derecho igual que la mujer. Eso sí, solo cuando pueda estar imposibilitado al trabajo y sus medios de insubsistencia al trabajo, y que también no contraiga nuevo matrimonio. Es decir, que se aplica de igual manera hacia la mujer, hacia el hombre. No importa si es hombre o es mujer. Ambos tienen el mismo derecho, eh, siempre y cuando no se casen. Caso contrario, se pierde el derecho. Es como decir los niños al momento de cumplir 18 años, a partir de ahí se pierde ese derecho. Bien. Hablando del patrimonio familiar, regulado en el artículo 352 al 358 del Código Civil, como se mencionaba con anterioridad, vamos a hablar acerca de la definición. El artículo 352 del Código Civil lo conceptualiza así. Es el patrimonio familiar, o sea, la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y al sostenimiento de la familia. El autor Alfonso Brañas define como el resultante de la afectación de una o más personas hacia determinados bienes en la forma y cuantías previstas por la ley, con el objeto de asegurar o garantizar la subsistencia de la familia. En este caso, podría decirse que se garantiza a través, después de la separación o un divorcio, pues, ¿qué es lo que garantiza ese bienestar para la familia? ¿Qué bienes son los que entran en juego para proteger a la familia? Podríamos decir que tiene mucho que ver con los regímenes matrimoniales, por ejemplo, comunidad de gananciales, comunidad absoluta y separación absoluta. Y también una cuarta que es el régimen económico mixto, que casi no se aplica, pero también existe. Número 2. El origen del patrimonio familiar proviene de la antigua Roma, en donde todo el patrimonio de la familia estaba concentrado en manos del paterfamilias. Este tenía el control total de los bienes y ningún otro miembro de la familia tenía derecho sobre los mismos. Con el tiempo surgieron mecanismos para proteger a los herederos o a los hijos, a las hijas, como las legítimas, que limitaban el derecho del padre a disponer de los bienes en su totalidad, asegurando así que algunos herederos recibieran su parte de la herencia. En este caso, podríamos decir que es el derecho que contraían los hijos o los herederos. En este caso, al momento de que el padre heredaba al hijo, este automáticamente, al contraer matrimonio con otra persona, creaba una nueva generación o una nueva línea de ascendencia eh, para poder heredar nuevamente, ¿verdad? Entonces, en ese caso se crea una línea de herederos, y por esa misma situación es que se modifica ese derecho y ya no solo una persona mantiene ese derecho, sino que
se hereda y entonces nuevas generaciones, nuevos hijos, nuevos padres iban a poder tener el control de esos bienes, ¿verdad? Bienes. Número 3, las formas de constituirse. Se tiene la escritura pública respectiva en donde se determina la persona, el fundador, los nombres del beneficiario, los bienes que comprende, el valor y el tiempo de duración del patrimonio. Aunque la ley procesal no lo justifica, se debe de entender a los efectos del artículo 362 del Código Civil, que establece la administración de estos, es decir, el representante legal de la familia. Este será el representante legal del patrimonio familiar y los beneficiarios en todo lo que al patrimonio se refiera, y que se determinará en la escritura de constitución quién es esa persona que representará legalmente y será el administrador del patrimonio familiar y quien represente los bienes en todos los procesos judiciales competentes. Número 4, los bienes sobre los que puede constituirse este patrimonio. En este caso sería sobre las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables y los establecimientos industriales y comerciales, siempre y cuando sean objeto de explotación familiar. Esto está regulado en el artículo 353 del Código Civil, que establece los bienes sobre los cuales se puede constituir el patrimonio familiar. Como lo decíamos, son las casas de habitación, predios, parcelas, establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. También puede constituir el patrimonio de familia siempre y cuando el valor no exceda de la cantidad máxima fijada en este capítulo. Por lo tanto, no se puede constituir patrimonio familiar los bienes conscientes, por ejemplo, las acciones o títulos de crédito o cualquier otro que no esté especificado en la ley. Número 5. Requisitos para la constitución. Los requisitos procesales necesarios están previstos en el libro cuarto, título 1, capítulo 2, sección sexta del Código Procesal Civil y Mercantil. Ojo, aquí cambiamos de ley. Artículo 444, 445 y 446, que consecutivamente establecen los requisitos que se deben cumplir en la solicitud y los documentos que se deben de presentar en la misma, teniendo relación a lo que hubiese y cuando procede. Artículo 444 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que patrimonio familiar, la solicitud de quien desee constituir este deberá por escrito presentarle al juez de primera instancia de su domicilio que le dé la autorización correspondiente. La solicitud expresará lo siguiente: número 1, nombres y apellidos, edad, estado civil, domicilio, nacionalidad de las personas a cuyo favor se desea construir el patrimonio familiar. Número 2, la situación, valor, dimensiones, linderos del o de los inmuebles, descripción del establecimiento industrial o comercial y de los otros bienes que deben constituir el patrimonio familiar, así como las demás circunstancias necesarias para su identificación. Número 3, el tiempo que debe durar el patrimonio familiar. Número 4, el valor de los bienes y el monto de las deudas del solicitante. Se acompañará a esta solicitud el título de propiedad, certificación del registro de la propiedad, acerca de que los inmuebles no tienen ningún tipo de gravamen, excepción de las servidumbres, declaración jurada de que los demás bienes no tienen gravámenes y certificación del valor declarado de los inmuebles y pago de las contribuciones fiscales.
Artículo 445. Publicaciones y oposición. Si el juez encuentra bien documentada la solicitud, ordenará que se publique en el diario oficial y en otro de los de mayor circulación por 3 veces en el término de 30 días. Si antes de la declaratoria judicial hubiere oposición, el juez resolverá con los trámites del juicio ordinario, siempre que con la demanda se acompañe una prueba documental que acredite el derecho a oponerse, suspendiéndose, acatando estas diligencias. Artículo 446. Autorización judicial y escrituración. Efectuadas estas, sin que se hubiera presentado oposición o rechazado alguna, o declarado sin lugar en su caso, pues el juez, previa audiencia al Ministerio Público, declarará lugar a constituir el patrimonio familiar y ordenará el otorgamiento de la escritura pública respectiva, determinando a la persona del fundador y los nombres de los beneficiarios, los bienes que comprende, valor y tiempo de duración del patrimonio familiar. La resolución que concede la autorización deberá transcribirse en el acta constitutiva, para lo cual el juez deberá mandar certificación. El patrimonio familiar surtirá todos los efectos legales desde el momento en que se otorgue la escritura constitutiva y desde su inscripción en el registro de la propiedad, en lo que concierne a los bienes inmuebles constituido el patrimonio familiar. No podrá entablarse acción de nulidad del mismo. Estos 3 artículos, recordemos, regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil. Número 6. ¿Quiénes pueden constituirlo? El legislador podría dejar a criterio de los beneficiarios que de estos haya uso de los bienes por sí mismos o mediante autorización judicial contractual para que terceras personas puedan utilizarlos o explotarlos con determinadas utilidades o ventajas para los beneficiarios. De no ser necesarios, los beneficiarios del patrimonio familiar descartando la posibilidad de que terceras personas pudieran tomar a su cargo la explotación del patrimonio por designación de los beneficiarios. Número 7. Destino del patrimonio familiar. El Código Civil se inclina por una orientación y son los bienes constitutivos del matrimonio. Estos deben de ser usados o explotados por la familia del mismo. El artículo 358 dispone que los bienes de la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa o explotar personalmente el predio avícola o industria o negocio, salvo las excepciones que el juez permita temporalmente por motivos justificados. Y número 8, extinción del patrimonio familiar. De las disposiciones que este código infiere, el patrimonio familiar puede ser extinguido a término fijo o indefinido. Cuando sea a término fijo debe de comprender el tiempo indispensable para que el menor de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá, conforme al artículo 364, constituirse por un término menor de 10 años. Nada dice este código respecto al término máximo del patrimonio familiar, lo cual obliga a considerarse que la fijación de esta pueda ser a criterio del fundador. Sin embargo, el inciso primero del artículo 363 dispone que el patrimonio familiar termina cuando todos los beneficiarios cesen de tener el derecho de percibir alimentos. Esto regulado en el artículo 289 y 290 del Código Civil. El artículo 289 establece que cesa la obligación de dar alimentos cuando, número 1, la muerte del alimentista. 2, aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad, de continuarlos prestando. Número 3, en el caso de injuria, falta
o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. Número 4. Cuando la necesidad de los alimentados dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas. Y 5. Si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Artículo 290. Los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos cuando, número 1, cuando han cumplido 18 años de edad, o sea, la mayoría, a menos de que se encuentren enfermos, impedidos o declarados en estado de interdicción. Y número 2, cuando se les ha asegurado la subsistencia hasta la mínima edad. Esto es todo de mi parte. Espero que sea comprendido. Muchas gracias.